Hay heridas que no duelen cuando ocurren, sino cuando intentas seguir adelante como si nada hubiera pasado. No sangran, no dejan marcas visibles, no provocan un colapso inmediato. Simplemente se activan en silencio cada vez que algo termina. Cada vez que cierras una puerta. Cada vez que sueltas una versión de ti que ya no puede acompañarte. Y lo más inquietante es que muchas veces no sabes exactamente qué perdiste, solo sabes que algo dentro se quedó atrás. Tal vez te ha pasado recientemente. O tal vez te está pasando ahora mismo, mientras escuchas esto. Sigues con tu vida, cumples con tus responsabilidades, respondes mensajes, trabajas, produces, sonríes cuando es necesario. Desde fuera, todo parece en orden. Pero hay una sensación difícil de nombrar, como si algo se hubiera desacomodado por dentro. No es tristeza pura. Tampoco es nostalgia simple. Es más bien una mezcla extraña entre alivio y vacío. Entre libertad y desorientación. Como si hubiera cerrado un ciclo importante, pero nadie te enseñó qué hacer con lo que queda después. Vivimos rodeados de finales constantes. Relaciones que terminan sin una explicación clara. Etapas que se cierran sin ritual. Versiones de nosotros mismos que dejamos morir sin despedida. Cambios que celebramos públicamente pero que, en privado, nos dejan una sensación de pérdida difícil de admitir. Porque socialmente nos enseñaron a avanzar, a pasar página, a reinventarnos rápido. A no mirar demasiado atrás. A demostrar que estamos bien. Pero nadie habla de la herida que se activa justo en ese momento, cuando ya no eres quien eras, pero tampoco sabes bien quién estás siendo. Quizá por eso este tema importa. Y si en algún punto sientes que esto conecta contigo, no como entretenimiento sino como algo más íntimo, quédate. Incluso puedes marcar este espacio con un gesto pequeño, un like silencioso, no por el algoritmo, sino como una forma de decirte a ti mismo, esto merece mi atención. Porque lo que está en juego aquí no es una idea, es tu relación contigo después de la pérdida. Déjame preguntarte algo, sin que tengas que responder en voz alta. ¿Qué parte de ti sentiste que se perdió la última vez que cerraste un ciclo importante? ¿Fue una relación, una identidad, un proyecto, una etapa de vida o una versión de ti que ya no encajaba, pero que te daba seguridad? ¿Te permitiste sentirlo plenamente, o te apuraste a reemplazarlo con otra cosa, otra meta, otra distracción, otra validación? Hay un fenómeno psicológico muy común hoy, aunque pocas veces se habla de él con profundidad. No es depresión clínica. No es falta de motivación. No es debilidad emocional. Es una herida de transición. Aparece cuando algo termina y el sistema interno no tuvo tiempo de reorganizarse. Cuando el cerebro aún está procesando la pérdida, pero el entorno ya exige rendimiento, presencia, productividad, narrativa positiva. Entonces ocurre algo sutil. Sigues funcionando, pero desconectado. Sigues avanzando, pero sin sentirte del todo dentro de tu propia vida. En consulta, y también fuera de ella, he visto este patrón repetirse con personas muy distintas entre sí. Personas fuertes, reflexivas, sensibles, inteligentes. Personas que lo tienen todo según los estándares externos. Y aún así, todas describen algo parecido. Una sensación de haberse quedado sin suelo justo después de cerrar algo que, en teoría, era necesario cerrar. Como si al soltar aquello que dolía también se hubiera ido algo que los definía. El cerebro no distingue tan fácilmente entre pérdida externa e interna. Cuando algo termina, no solo se pierde el objeto, la persona o la etapa. Se pierde la narrativa que sostenía tu identidad en ese momento. Se pierde una fuente de dopamina conocida, predecible. Se pierde una estructura emocional. Y eso activa un pequeño estado de alerta interna. El cortisol sube ligeramente. La mente busca referencias. El sistema quiere reemplazos rápidos. Algo que calme la sensación de vacío, aunque sea de forma momentánea. Aquí es donde muchas personas confunden libertad con anestesia. Cierran ciclos, pero en lugar de atravesar la pérdida, la saltan. Se llenan de estímulos. Más actividad. Más redes. Más validación externa. Más comparaciones. Más versiones editadas de otras vidas que parecen haber resuelto lo que tú todavía no entiendes. Y sin darse cuenta, empiezan a construir una identidad reactiva, no auténtica. Una identidad diseñada para no sentir el duelo que nunca se nombró. Tal vez reconoces esto. Cierras una relación y al poco tiempo ya estás mostrando que estás mejor que nunca. Cambias de etapa y lo anuncias con entusiasmo, pero por dentro algo no termina de asentarse. Te reinventas rápido, pero sientes que cada reinvención es un poco más superficial que la anterior. No porque seas falso, sino porque no te diste permiso para quedarte en el silencio incómodo que viene después del final.
Hay algo profundamente humano en temer al vacío. El vacío no solo asusta porque no tiene forma, sino porque nos confronta con una pregunta que evitamos constantemente. Si ya no soy lo que era, ¿quién soy ahora cuando nadie me mira? ¿Qué queda de mí cuando se apagan las notificaciones, cuando no hay testigos, cuando no hay narrativa pública que sostenga mi valor? Esta es una herida que no se activa solo con grandes pérdidas. A veces se despierta al cerrar ciclos aparentemente pequeños, dejar un trabajo, cambiar de ciudad, soltar una amistad, abandonar un sueño, incluso evolucionar internamente. Porque cada cierre implica una mini muerte identitaria. Y el sistema nervioso, aunque no lo racionalice, lo registra. Lo curioso es que muchas personas creen que esta incomodidad significa que tomaron una mala decisión. Si me siento así, quizá no debí cerrar ese ciclo. Pero no siempre es así. A veces, la herida no indica error, sino tránsito. No indica retroceso, sino reconfiguración. El problema no es cerrar ciclos. El problema es no saber cómo habitar el espacio que queda después. Y aquí aparece algo que casi nadie dice en voz alta. No todo cierre se siente bien al principio, incluso cuando es correcto. La paz no siempre llega como alivio inmediato. A veces llega como silencio. Como una calma extraña que el cuerpo no reconoce aún como segura. Como un vacío que no pide ser llenado, sino escuchado. En los próximos minutos, y más adelante, vamos a ir desenredando por qué esta herida se activa con tanta fuerza hoy, que tiene que ver con la identidad digital, con la comparación constante, con el miedo a no ser visto, con la validación externa y con esa sensación tan moderna de estar siempre a medio camino entre quien fuiste y quien crees que debería ser. Pero antes de llegar ahí, hay algo importante que necesitas saber, aunque resulte incómodo. No todo lo que duele después de una pérdida es señal de debilidad. A veces, el dolor es la última parte de ti que aún estaba viva en ese ciclo. Y aprender a escucharla, sin huir, sin taparla, sin convertirla en contenido o en productividad, puede ser el inicio de una libertad mucho más profunda de la que imaginas. Y eso es justo lo que está en juego aquí. Hay algo que casi nadie te advierte cuando atraviesas una pérdida silenciosa. El cuerpo suele entenderlo antes que la mente. Puedes decirte que ya pasó, que fue lo mejor, que era necesario cerrar ese ciclo, y aún así sentir una tensión rara en el pecho, una inquietud leve al despertar, una fatiga que no se explica solo por el cansancio. No es imaginación. Es el sistema nervioso adaptándose a una realidad nueva sin los anclajes antiguos. Y ese proceso, aunque no lo parezca, es profundamente biológico. Durante mucho tiempo, tu cerebro aprendió a asociar seguridad con ciertas referencias, una persona, un rol, una rutina, una forma de ser visto. Eso generaba una liberación predecible de dopamina, esa sustancia que no solo tiene que ver con el placer, sino con la anticipación, con la motivación, con la sensación de sé dónde estoy parado. Cuando ese ciclo se cierra, no solo pierdes lo que era evidente. Pierdes el mapa interno que te decía quién eras dentro de ese contexto. Y el cerebro, al quedarse sin mapa, entra en una especie de búsqueda ansiosa. Aquí ocurre algo muy sutil. En lugar de quedarte en esa transición, en ese espacio incómodo pero fértil, la mente moderna suele acelerar. Busca sustitutos rápidos. Nuevos estímulos. Nuevas validaciones. Nuevas comparaciones. No porque sea superficial, sino porque tu sistema está intentando regularse. El problema es que muchas de esas regulaciones son artificiales y de corta duración. Calman por un momento, pero no reconstruyen identidad. Por eso, después de cerrar un ciclo importante, muchas personas sienten una urgencia casi invisible por mostrarse bien. No solo estar bien, sino parecerlo. Publicar. Compartir. Proyectar estabilidad. Demostrar que el cierre no dejó huella. Y cada pequeña reacción externa, un mensaje, un me gusta, una respuesta, actúa como un microparche dopaminérgico. Funciona, pero dura poco. Y cuando se disuelve, el vacío vuelve a aparecer, a veces con más fuerza. Esto no es culpa de las redes sociales en sí. Tampoco es un juicio moral. Es una consecuencia natural de vivir en un entorno donde la identidad se valida constantemente desde afuera. Donde el valor personal se mide en visibilidad, coherencia narrativa y reacción ajena. El problema es que la identidad real no se reconstruye en público. Se reconstruye en silencio. En espacios donde no hay testigos. Y ese tipo de proceso no da recompensas inmediatas. Tal vez por eso cerrar ciclos hoy se siente distinto que antes. Antes, muchas transiciones venían acompañadas de rituales. Duelo compartido. Tiempos de pausa. Espacios donde no se exigía rendimiento emocional inmediato. Hoy, en cambio, el mensaje implícito es claro: supéralo rápido.
Evoluciona. Sigue. Muéstrate fuerte. No te detengas demasiado, porque podrías quedarte atrás. Y aquí aparece una contradicción profunda. Porque mientras más rápido intentas superar una pérdida, más probable es que esa herida quede abierta por debajo. No sangra. No grita. Pero se activa cada vez que algo vuelve a terminar. Cada vez que una etapa se cierra. Cada vez que la vida te pide soltar otra versión de ti. Quizá por eso hay personas que dicen, no entiendo por qué me afecta tanto esto, si ya he pasado por cosas peores. Y tienen razón. No es la magnitud objetiva de la pérdida lo que duele. Es lo que toca internamente. A veces, cerrar un ciclo actual reabre pérdidas anteriores que nunca fueron elaboradas. Viejas despedidas sin duelo. Cambios asumidos con entereza externa pero con abandono interno. Versiones de ti que aprendieron a desaparecer sin hacer ruido. El cerebro no archiva las pérdidas como capítulos cerrados si no fueron integradas emocionalmente. Las guarda como archivos abiertos. Y cuando algo similar ocurre, aunque sea en otro contexto, el cuerpo recuerda. La emoción aparece sin pedir permiso. No porque seas débil, sino porque hay partes tuyas que nunca fueron escuchadas del todo. Hay personas que, ante esto, se endurecen. Se vuelven más racionales. Más funcionales. Menos conectadas con lo que sienten. Otras se dispersan. Cambian constantemente de rumbo, de identidad, de proyecto, buscando una sensación que no logran sostener. Ambas respuestas son intentos legítimos de autorregulación. Ninguna es patológica en sí. Pero ambas, si se mantienen demasiado tiempo, terminan alejándote de ti. Cerrar ciclos no debería ser una carrera hacia adelante. Debería ser un proceso de reacomodo interno. Pero para eso necesitas algo que escasea hoy, permiso para no saber. Permiso para no definirte de inmediato. Permiso para evitar el todavía no. Y eso, paradójicamente, es lo que más amenaza a una identidad construida desde la validación externa. Porque cuando no sabes quién eres por un momento, no sabes qué mostrar. No sabes qué decir. No sabes qué versión presentar. Y eso activa un miedo más profundo que la pérdida en sí, el miedo a la insignificancia. A no ser visto. A no importar mientras te reconstruyes. Sin embargo, hay algo importante que suele pasar desapercibido. Ese vacío que aparece después de cerrar un ciclo no siempre es ausencia. A veces es espacio. Espacio que no existía antes porque estaba ocupado por una identidad que ya cumplió su función. Espacio que puede sentirse inquietante, pero que también contiene posibilidades que antes no eran accesibles. El problema es que nadie te enseñó a quedarte ahí. A no llenarlo de inmediato. A no taparlo con ruido. A no convertirlo en otra versión más de rendimiento personal. Y por eso esta herida se activa una y otra vez, no porque cierres ciclos, sino porque nunca terminas de habitar lo que viene después. Más adelante vamos a entrar en algo clave. Como la comparación constante distorsiona este proceso, como la identidad digital amplifica la herida y cómo empezar a reconstruirte sin necesidad de desaparecer ni de sobreactuar. Pero antes, hay una pregunta que conviene dejar flotando, aunque incomode un poco. ¿Quién eres cuando no estás demostrando que estás bien? ¿Quién eres cuando nadie espera una respuesta clara de ti? ¿Y qué pasaría si, por una vez, no intentaras llenar el vacío, sino escucharlo? Eso que surge ahí no es el final de nada. Es el inicio de algo mucho más honesto. Y aunque todavía no lo parezca, también más liviano. Hay un momento particular, casi imperceptible, en el que la herida empieza a profundizarse sin que te des cuenta. No ocurre cuando cierras el ciclo. Ocurre después, cuando miras alrededor buscando señales de que tomaste la decisión correcta. Cuando observas otras vidas, otros caminos, otras versiones posibles, y empiezas a comparar tu proceso interno con la apariencia externa de los demás. Ahí, sin notarlo, la pérdida deja de ser solo una experiencia íntima y se convierte en una evaluación constante de tu propio valor. La comparación no siempre nace de la envidia. Muchas veces nace del intento de orientarte. El cerebro, cuando se queda sin referencias claras, busca espejos. Necesita puntos de contraste para entender si va bien, si va mal, si está avanzando o retrocediendo. El problema es que los espejos modernos están distorsionados. Reflejan fragmentos editados, momentos seleccionados, narrativas construidas con cuidado. Y cuando intentas medir tu proceso interno, lento y silencioso, con esas imágenes externas, rápidas y brillantes, algo se quiebra por dentro. Empiezas a preguntarte si deberías estar mejor a estas alturas. Si ya deberías haber superado esto. Si cerrar ese ciclo fue realmente una evolución o solo una huida bien maquillada. Y esas preguntas no aparecen como pensamientos claros, sino como sensaciones corporales,
Un nudo en el estómago al ver ciertas historias, una incomodidad al escuchar ciertos logros ajenos, una especie de cansancio emocional que no se explica solo por lo que ves, sino por lo que eso despierta en ti. Aquí entra en juego algo profundo, la disonancia entre la identidad que muestras y la identidad que estás intentando reconstruir. Por fuera, puede que proyectes estabilidad, claridad, incluso crecimiento. Por dentro, todavía estás reorganizando piezas. Y esa distancia entre ambas versiones crea una tensión constante. No porque estés mintiendo, sino porque estás en transición. Pero la mente no siempre tolera bien los estados intermedios. Prefiere certezas, aunque sean falsas, antes que ambigüedad. Cuando esa disonancia se sostiene demasiado tiempo, el sistema empieza a fatigarse. Mantener una imagen coherente mientras internamente todo se está reconfigurando consume mucha energía. Y entonces aparecen síntomas sutiles: irritabilidad, desconexión emocional, dificultad para disfrutar lo que antes disfrutabas, una sensación de estar siempre un poco fuera de lugar, incluso en espacios que antes se sentían propios. Muchos interpretan esto como falta de gratitud o como un problema de actitud. Se dicen a sí mismos que deberían sentirse mejor, que no tienen derecho a estar así, que otras personas la pasan peor. Pero eso solo añade otra capa de autoexigencia a una herida que lo que necesita no es corrección, sino comprensión. Cerrar ciclos no solo implica soltar lo que fue. Implica tolerar no saber quién eres por un tiempo. Y esa tolerancia es cada vez más difícil en un entorno que te pide definición constante. ¿Quién eres ahora? ¿Qué haces? ¿En qué estás? ¿Hacia dónde vas? Preguntas que parecen inocentes, pero que pueden sentirse invasivas cuando todavía estás reconstruyendo tu narrativa interna. Hay personas que, ante esto, se apresuran a adoptar una nueva identidad. Un nuevo discurso. Una nueva etiqueta que les devuelva sensación de control. Y eso puede funcionar durante un tiempo. Pero si esa identidad se construye sin haber integrado la pérdida anterior, se vuelve frágil. Depende demasiado de la validación externa. Necesita ser confirmada constantemente. Y cualquier amenaza, cualquier comparación, cualquier duda la hace tambalear. La dopamina vuelve a aparecer aquí, pero no como aliada, sino como una trampa sutil. Cada pequeña validación refuerza la identidad mostrada. Cada ausencia de respuesta la debilita. El sistema se vuelve dependiente de señales externas para sostener una imagen que todavía no está arraigada internamente. Y entonces, cerrar ciclos deja de ser un acto de libertad y se convierte en una performance constante de bienestar. Tal vez por eso hay personas que, después de varios cierres importantes, sienten que ya no saben quiénes son sin una audiencia. No porque sean narcisistas, sino porque nunca tuvieron espacio para reconstruirse en privado. Siempre hubo prisa. Siempre hubo expectativa. Siempre hubo una mirada externa marcando el ritmo. Pero hay algo que suele pasarse por alto. La identidad real no se siente espectacular. No da picos constantes de dopamina. No necesita ser confirmada todo el tiempo. Se siente más bien como una base tranquila. Como una coherencia silenciosa entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, incluso cuando nadie lo ve. Y esa coherencia no se construye comparándote, sino escuchándote. Eso implica, a veces, dejar de exponerte a ciertos estímulos durante un tiempo. No como castigo, sino como cuidado. Reducir la comparación no porque los demás estén mal, sino porque tú estás en un proceso delicado. Como alguien que acaba de cerrar una herida y necesita evitar golpes innecesarios mientras cicatriza. Aquí hay algo importante que merece atención. No todo lo que te incomoda al ver a otros habla de ellos. Muchas veces habla de una parte tuya que todavía está buscando su lugar. Y en lugar de atacarla o avergonzarte por sentir así, podrías preguntarte qué necesita. Quizá no más motivación. Quizá no más disciplina. Quizá solo tiempo y honestidad. Porque cuando cierras un ciclo de verdad, no te conviertes inmediatamente en una versión mejor de ti. Te conviertes en alguien más abierto, más vulnerable, más maleable. Y eso asusta. Pero también es el terreno donde puede emerger una identidad menos reactiva y más auténtica. Más adelante vamos a profundizar en cómo el miedo al olvido y a la insignificancia empuja a muchas personas a sostener identidades que ya no sienten propias, y cómo empezar a soltar esa presión sin desaparecer del mundo. Pero antes, conviene detenerse un momento en algo esencial. Si no te permites ser nadie por un tiempo, terminarás siendo quien los demás esperan que seas. Y esa, aunque parezca cómoda, es una pérdida mucho más profunda. Quédate con esa idea. No para resolverla ahora. Solo para dejar que haga eco. Porque lo que viene después no tiene que ver con hacer más, sino con desarmar suavemente lo que ya no necesitas cargar.
Hay un miedo que rara vez se nombra, pero que atraviesa silenciosamente muchos cierres de ciclo. No es el miedo a equivocarse. No es el miedo a estar solo. Es el miedo a dejar de existir simbólicamente. A que, al soltar una etapa, una relación o una identidad, también se diluya la prueba de que fuiste importante para alguien, para algo, para algún lugar en el mundo. Ese miedo no suele expresarse con palabras claras, se manifiesta como urgencia, como necesidad de dejar huella, como dificultad para soltar del todo. Cuando una etapa termina, no solo se va lo que era visible. Se va también a confirmación constante de que ocupabas un lugar. Y aunque suene duro, el cerebro humano está profundamente orientado a la pertenencia. Desde muy temprano aprendemos que existir no es solo respirar, sino ser reconocido. Por eso, cuando cierras un ciclo importante, algo dentro se pregunta en silencio: si ya no estoy ahí, ¿dónde quedo ahora? ¿Quién me sostiene simbólicamente? ¿Quién me recuerda? Aquí es donde muchas personas confunden apego con amor, identidad con función, valor con utilidad. Durante una etapa, fuiste necesario, deseado, esperado, mirado. Al terminar, ese reflejo desaparece. Y aunque sepas racionalmente que fue lo correcto, el sistema emocional siente una caída brusca de referencias. Como si el suelo se moviera unos centímetros bajo tus pies. No es un colapso. Es una inestabilidad sutil, persistente. Este miedo al olvido no siempre se vive como angustia explícita. A veces aparece como hiperactividad. Como necesidad de demostrar que sigues vigente, que sigues creciendo, que sigues avanzando. Otras veces aparece como una tristeza sin objeto claro. Una melancolía extraña que no encaja del todo con la vida que llevas ahora. Porque no estás llorando solo lo que perdiste, sino el lugar que ocupabas en esa historia. El problema es que nadie te enseñó a diferenciar entre dejar un rol y dejar de valer. Entre soltar una identidad y desaparecer como sujeto. Y cuando esa distinción no está clara, cada cierre se vive como una amenaza existencial, aunque no lo parezca. El cuerpo se defiende. La mente busca anclajes. El ego se activa para reconstruir una narrativa rápida que te devuelva sensación de importancia. Aquí aparece otra capa delicada, la necesidad de sentido. Cuando algo termina, no solo quieres saber que fue correcto. Quieres que haya valido la pena. Que no haya sido en vano. Que no hayas invertido tiempo, emoción, energía, para luego quedarte con las manos vacías. Y ese deseo de sentido puede empujarte a forzar conclusiones antes de tiempo. A cerrar narrativas que todavía no están listas para cerrarse. A veces dices: ya entendí la lección, pero en el fondo todavía no has permitido que el duelo termine de hacer su trabajo. Porque el duelo no es solo tristeza. Es reorganización profunda. Es permitir que la experiencia se asiente sin necesidad de justificarla de inmediato. Sin convertirla en aprendizaje prematuro. Sin usarla como medalla de crecimiento personal. Hay algo que suele incomodar mucho cuando se dice en voz alta: no todas las pérdidas traen claridad inmediata. Algunas solo traen silencio. Y ese silencio no es castigo ni vacío inútil. Es un espacio donde la identidad se reacomoda lejos de las miradas, lejos de las comparaciones, lejos de la exigencia de sentido rápido. Pero ese espacio también confronta con una pregunta incómoda: si nadie me valida ahora, ¿puedo validarme yo? Si nadie está mirando, ¿sigo existiendo con el mismo peso? Si no hay testigos de mi proceso, ¿sigue siendo real? Esta es una de las heridas más profundas que se activan al cerrar ciclos, la confusión entre valor interno y reconocimiento externo. Mientras estuvieron unidos, todo parecía estable. Cuando se separan, aparece la inseguridad. No porque hayas perdido valor, sino porque nunca tuviste que sostenerlo solo. Muchas personas, al llegar a este punto, sienten una tentación fuerte de volver atrás. No necesariamente a la situación anterior, sino a cualquier cosa que les devuelva una sensación conocida de pertenencia. Incluso si ya no era sana. Incluso si ya no encajaba. No porque quieran sufrir, sino porque el vacío de la transición se siente más amenazante que el dolor conocido. Y sin embargo, hay algo que empieza a revelarse cuando no huyes de ese espacio. Cuando te quedas. Cuando no intentas llenar inmediatamente el silencio con ruido, con nuevas identidades, con explicaciones apresuradas. Empieza a emerger una forma distinta de presencia. Más sobria. Menos espectacular. Pero también más estable. No se siente como euforia. Se siente como un descanso profundo. Como dejar de actuar para empezar a habitarte. Como darte cuenta de que tu valor no estaba únicamente en el rol que cumplías, ni en la historia que sostenías, ni en la mirada que te confirmaba. Estaba también en tu capacidad de estar contigo cuando todo eso se cae. Esto no ocurre de golpe. No es un momento iluminado. Es un proceso lento,
a veces incómodo, a veces casi invisible. Pero es ahí donde la herida empieza a transformarse. No desaparece. Se integra. Deja de doler como amenaza y empieza a sentirse como memoria. Todavía queda algo importante por explorar. Como el miedo a perder relevancia te empuja a sostener versiones de ti que ya no te representan, y como empezar a soltar esa presión sin sentir que te estás borrando. Eso viene después. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. No todo cierre es una pérdida de ti. A veces es la primera vez que te quedas sin escenario, y descubres que sigues ahí. Hay una forma silenciosa en la que muchas personas intentan sobrevivir después de cerrar un ciclo, afinando su imagen. No siempre es consciente. No siempre es superficial. A veces es casi automático. Ajustas lo que dices, lo que muestras, lo que eliges compartir. No para engañar a otros, sino para convencerte de que sigues siendo coherente, de que no te desarmaste del todo. Pero en ese intento de sostener una versión estable de ti, algo empieza a tensarse por dentro. Porque cuando una identidad se construyó durante años alrededor de un rol, una relación o una narrativa específica, soltarla no solo deja vacío. Deja preguntas sin responder. Y esas preguntas, si no se atienden con honestidad, buscan salida por otro lado. Se filtran en forma de autoexigencia, de comparación constante, de una necesidad casi imperceptible de demostrar que estás bien, que avanzaste, que evolucionaste más rápido que el dolor. Aquí es donde muchas personas confunden fortaleza con rigidez. Se vuelven muy eficientes, muy claras hacia afuera, muy funcionales. Pero internamente, algo se va endureciendo. La sensibilidad se reduce. El contacto con lo que duele se posterga. No porque no quieran sentir, sino porque temen que, si bajan la guardia, todo lo que no se permitió procesar aparezca de golpe. El cuerpo, sin embargo, no olvida. Aunque la mente racionalice, aunque la narrativa esté ordenada, el sistema nervioso sigue registrando la pérdida. Y cuando no hay espacio para integrarla, empieza a manifestarse de otras formas: ansiedad difusa, dificultad para descansar de verdad, sensación de estar siempre en alerta, incluso en momentos de calma. No es que algo esté mal contigo. Es que algo quedó suspendido. Hay personas que describen esto como sentirse vacías, pero no es un vacío pasivo. Es un vacío tenso. Como si siempre hubiera algo pendiente, algo que no termina de resolverse. Y ese estado, sostenido en el tiempo, desgasta. Porque vivir en modo reconstrucción permanente sin permitirte evitar el proceso es agotador. Aquí conviene detenerse en algo importante. No todas las pérdidas necesitan ser entendidas para ser integradas. A veces, la obsesión por encontrar sentido inmediato es una forma de evitar el sentir. Te dices que ya aprendiste, que ya cerraste, que ya creciste. Pero el crecimiento real no siempre se siente como claridad. A veces se siente como confusión prolongada, como caminar sin mapa durante un tiempo, confiando más en la experiencia que en la explicación. Cerrar ciclos en una cultura obsesionada con la productividad emocional genera una presión invisible, la presión de haberlo superado. Y cuando no cumples con ese estándar, aparece la culpa. Te preguntas por qué sigues sintiendo esto, porque todavía te afecta, porque no puedes simplemente seguir adelante como parece que otros lo hacen. Pero esa comparación es injusta, porque cada proceso interno tiene ritmos distintos, aunque por fuera todos aparenten avanzar igual. Hay algo profundamente reparador en aceptar que no necesitas tener una versión definitiva de ti inmediatamente después de una pérdida. Que no tienes que presentarte al mundo con una identidad clara mientras todavía te estás rearmando. Que puedes existir en un estado intermedio sin que eso te quite valor. Pero para permitirte eso, necesitas soltar una idea muy arraigada. La idea de que solo vales cuando eres claro, coherente y estable hacia afuera. Esta herida, la que se activa al cerrar ciclos, muchas veces se sostiene por una voz interna que no es realmente tuya. Es una voz aprendida. Una voz que dice que no debes incomodar, que no debes detenerte demasiado, que no debes mostrar ambigüedad. Una voz que te empuja a seguir produciendo versiones aceptables de ti, incluso cuando por dentro estás pidiendo pausa. Y sin embargo, hay algo que empieza a cambiar cuando te permites no responder de inmediato a esa voz. Cuando, por primera vez, no corres a definirte. Cuando toleras no saber. Al principio se siente incómodo. Incluso puede aparecer miedo. Pero poco a poco, emerge algo distinto, una sensación de verdad. No una verdad conceptual, sino corporal. Una coherencia que no necesita ser explicada. Ese es el punto donde la herida deja de ser solo dolor y empieza a transformarse en señal. Señal de que estás soltando una identidad que ya no te contenía del todo. Señal de que estás aprendiendo a sostenerte sin tanta confirmación externa.
Señal de que algo más auténtico está empezando a tomar forma, aunque todavía no tenga nombre. No es un proceso lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Momentos de alivio y momentos de nostalgia inesperada. Pero cada vez que eliges no huir, no tapar, no sobreactuar bienestar, estás fortaleciendo algo esencial, tu capacidad de estar contigo en la transición. Y eso, aunque no se celebre en público, aunque no genere aplausos, es una forma muy profunda de valentía. Porque no estás cerrando ciclos para demostrar nada. Los estás cerrando para poder vivir con más verdad. Lo que viene después tiene que ver con libertad. No la libertad idealizada de ser quien quieras, sino una libertad más sobria, la de no tener que sostener identidades que ya no resuenan contigo. Y esa libertad, aunque al principio asuste, termina siendo uno de los regalos más silenciosos de atravesar la pérdida sin anestesia. Todavía falta ver cómo integrar esto en la vida cotidiana, cómo convivir con el mundo sin perderte en él mientras te reconstruyes. Eso viene más adelante. Por ahora, basta con reconocer algo simple y poderoso. No estás roto por sentirte así. Estás en proceso. Y ese proceso, aunque no se vea, está haciendo su trabajo. Hay un punto, casi imperceptible, en el que el proceso empieza a cambiar de dirección. No porque todo se aclare de repente, ni porque el dolor desaparezca, sino porque algo dentro deja de resistirse. Ya no intentas demostrar que estás bien. Ya no te esfuerzas tanto por explicar lo que pasó. Ya no buscas convencer a nadie, ni siquiera a ti, de que cerrar ese ciclo fue la decisión correcta. Simplemente empiezas a estar. Y ese cambio, aunque silencioso, es profundo. En ese momento ocurre algo importante a nivel interno. El sistema nervioso, que llevaba tiempo en estado de alerta, empieza a bajar la guardia. No del todo. No mágicamente. Pero lo suficiente como para que aparezcan espacios de calma real. No euforia. No entusiasmo forzado. Calma. Una calma que al principio puede sentirse extraña, incluso incómoda, porque no está asociada a logros ni a validación. Es una calma que no pide nada. Y eso desconcierta a una mente acostumbrada a funcionar desde la exigencia. Muchas personas confunden esta etapa con estancamiento. Dicen, siento que no avanzo. Pero lo que en realidad ocurre es que ya no estás huyendo. Estás integrando. Y la integración no se siente como movimiento hacia adelante, sino como asentamiento. Como cuando el agua turbia empieza a aclararse sola después de haber sido agitada durante mucho tiempo. No necesitas hacer nada especial. Solo dejar que decante. Aquí aparece una tentación sutil, volver a activarte demasiado rápido porque el silencio se siente peligroso. Porque cuando no hay ruido externo, aparecen pensamientos que no estaban listos para salir antes. Recuerdos. Preguntas. Emociones mezcladas. No como avalancha, sino como susurros. Y escuchar esos susurros requiere una forma de atención que no se aprende en un mundo saturado de estímulos. Pero si logras quedarte ahí, sin apresurarte a resolverlo todo, empieza a emerger una claridad distinta. No una claridad conceptual, sino una claridad emocional. Empiezas a reconocer qué partes de esa identidad pasada eran genuinas y cuáles sostenías por miedo. Qué vínculos te nutrían y cuáles te definían solo porque te daban sentido. Qué hábitos nacían del deseo y cuáles de la necesidad de ser visto. Este reconocimiento no suele venir acompañado de grandes revelaciones. Viene en momentos pequeños. En darte cuenta de que ya no reaccionas igual ante ciertas comparaciones. En notar que algunas cosas que antes te activaban ahora te dejan indiferente. En sentir que ya no necesitas explicar tanto tus decisiones. En permitirte decir no lo sé sin ansiedad inmediata. Es aquí donde la herida empieza a cicatrizar de verdad. No porque se cierre, sino porque deja de gobernar tus elecciones. Ya no tomas decisiones solo para tapar el vacío que dejó la pérdida. Empiezas a elegir desde un lugar más honesto, incluso si ese lugar todavía no está del todo definido. Y eso cambia la calidad de tu vida cotidiana de formas muy sutiles pero acumulativas. Por ejemplo, empiezas a relacionarte distinto con el tiempo. Dejas de sentir que todo es urgente. Dejas de medir cada día en función de cuánto avanzaste o cuánto lograste. Empiezas a valorar estados internos que antes pasaban desapercibidos: tranquilidad, coherencia, presencia. No porque sean más productivos, sino porque son más reales. También cambia tu relación con los demás. Ya no necesitas que todos entiendan tu proceso. Ya no te duele tanto no ser elegido o validado en ciertos espacios. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque tu autoestima empieza a apoyarse menos en la respuesta externa y más en la fidelidad a lo que sientes. Y esa fidelidad, aunque no siempre sea cómoda, es profundamente estabilizadora. Hay algo muy importante que ocurre aquí.
Empiezas a diferenciar entre soledad y vacío. La soledad puede doler, pero también puede ser fértil. El vacío, en cambio, es una sensación de desconexión de ti mismo. Cuando cierras un ciclo y atraviesas la herida sin huir, el vacío empieza a transformarse en soledad habitable. Una soledad que no te borra, sino que te devuelve. No es un estado permanente. Hay días en los que la herida vuelve a activarse. Momentos en los que una imagen, una canción, una conversación te devuelve a lo que fue. Pero ya no te pierdes ahí. Lo sientes, lo reconoces, y sigues. No desde la dureza, sino desde la integración. Y aquí aparece algo que suele sorprender. Empiezas a sentir gratitud por aspectos de la pérdida que antes solo dolían. No porque idealices el pasado, sino porque reconoces que sin ese cierre no habrías tenido que encontrarte contigo de esta forma. No habrías cuestionado ciertas narrativas. No habrías aprendido a sostenerte sin tantas muletas externas. Esta gratitud no es romántica. No borra el dolor. No convierte la pérdida en algo bueno. Simplemente reconoce su función en tu historia. Y ese reconocimiento libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la resistencia. Lo que se está formando aquí es una autoestima distinta. No basada en logros visibles, ni en roles, ni en aprobación constante. Una autoestima más interna, más silenciosa. Una que no necesita ser defendida todo el tiempo. Y cuando esa base empieza a consolidarse, la vida se vuelve menos reactiva. Menos teatral. Más habitable. Todavía queda un punto clave por explorar: cómo llevar esta forma de estar al mundo sin perderla, cómo convivir con la exigencia externa sin volver a abandonarte, cómo relacionarte con la validación sin depender de ella. Eso es lo que viene después. Por ahora, basta con reconocer algo esencial: no estás volviendo a ser quien eras antes. Estás aprendiendo a ser alguien que ya no necesita esconderse detrás de lo que fue. Y ese aprendizaje, aunque silencioso, es profundamente transformador. Hay un momento delicado en este proceso en el que el mundo vuelve a tocar la puerta. No porque hayas terminado de integrarte, sino precisamente porque empiezas a sentirte un poco más presente. Vuelven las demandas, las expectativas, las invitaciones, las comparaciones sutiles. Y ahí aparece una pregunta que antes no sabías formular: ¿cómo seguir en el mundo sin volver a perderte en él? Porque una cosa es reconstruirte en silencio y otra muy distinta es sostener esa coherencia cuando el entorno vuelve a activarte. Cuando alguien espera de ti la versión anterior. Cuando ciertas dinámicas te invitan a ocupar un rol que ya no sientes propio. Cuando el reconocimiento externo vuelve a aparecer, no como necesidad desesperada, sino como tentación cómoda. Este es uno de los puntos más frágiles después de cerrar un ciclo. No el inicio del duelo. No el vacío inicial. Sino este punto intermedio donde ya no estás roto, pero tampoco blindado. Donde has recuperado contacto contigo, pero aún estás aprendiendo a cuidarlo. Y es aquí donde muchas personas, sin darse cuenta, vuelven a ceder pequeñas partes de sí mismas para encajar. No porque quieran traicionarse, sino porque el hábito de adaptarse es antiguo. Adaptarse fue, durante mucho tiempo, una estrategia de supervivencia. Aprendiste a leer el ambiente, a responder a lo esperado, a ser funcional. Eso no desaparece solo porque ahora tengas más conciencia. La diferencia es que hoy puedes elegir. Y elegir no siempre se siente heroico. A veces se siente incómodo. A veces se siente como decepcionar a otros. A veces se siente como decir menos, estar menos disponible, explicar menos. Aquí aparece una forma distinta de libertad. No la libertad de hacer todo lo que quieras, sino la libertad de no tener que hacerlo todo. De no responder a cada estímulo. De no justificar cada límite. De no traducir tu proceso interno para que sea digerible para los demás. Esta libertad no es ruidosa. No se anuncia. Se ejerce en gestos pequeños, casi invisibles. Empiezas a notar que ya no necesitas contar toda tu historia. Que algunas cosas pueden quedarse contigo. Que no todo cierre necesita ser explicado ni validado. Y esa reserva no es frialdad. Es intimidad. Es respeto por lo que todavía está en formación. En este punto, muchas personas sienten una mezcla extraña de fortaleza y vulnerabilidad. Por un lado, sabes más de ti. Por otro, sabes que puedes volver a perderte si no te cuidas. Y ese cuidado no siempre implica hacer más terapia, leer más, entender más. A veces implica hacer menos. Menos exposición. Menos comparación. Menos ruido interno. Empiezas a darte cuenta de algo sutil: no todo lo que te da atención te da nutrición. Algunas validaciones alimentan el ego, pero empobrecen la identidad. Algunas oportunidades refuerzan una imagen, pero debilitan una coherencia.
Y aprender a distinguir eso no es inmediato. Se aprende equivocándose un poco, escuchando al cuerpo, Notando dónde te expandes y dónde te contraes. Cerrar ciclos te vuelve más sensible a estas señales. Antes quizá las ignorabas. Ahora las sientes casi de inmediato. Una incomodidad leve. Un cansancio distinto. Una resistencia interna que no es pereza, sino intuición. Y confiar en eso es parte de consolidar lo que estás construyendo. Aquí es importante decir algo que suele generar culpa. Proteger tu proceso no te vuelve egoísta. Te vuelve responsable. Porque cuando no te cuidas, cuando vuelves a fragmentarte para sostener expectativas externas, el precio lo pagas tú. Y lo pagan también tus relaciones, aunque al principio no sea evidente. Hay personas que, al llegar a este punto, sienten miedo de volverse irrelevantes si ya no están disponibles como antes. Si ya no cumplen el mismo rol. Si ya no sostienen la misma imagen. Ese miedo es comprensible. Pero también es una señal. Señal de que antes tu valor estaba demasiado ligado a lo que ofrecías hacia afuera, no a lo que eras cuando nadie pedía nada. Sostener una identidad más auténtica no te garantiza aprobación constante. A veces implica perder ciertos lugares, ciertas dinámicas, ciertos vínculos. Y eso puede doler. Pero el dolor ya no es el mismo que antes. No es una herida abierta. Es una tristeza limpia. Una tristeza que no te desarma, porque ahora sabes quién eres incluso cuando no te eligen. Y ahí ocurre algo muy profundo. Empiezas a experimentar una forma de pertenencia distinta. No basada en encajar, sino en resonar. No en ser necesario, sino en ser real. No todos se quedarán. No todos entenderán. Pero los que lo hagan lo harán desde un lugar más honesto. Y eso, aunque reduzca el círculo, lo profundiza. Todavía queda algo esencial por integrar: el sentido. No el sentido grandioso, ni el propósito espectacular, sino el sentido cotidiano de estar vivo sin necesidad de probarlo. De levantarte y sentir que, aunque no todo esté claro, estás en tu lugar. Eso es lo que viene después. Por ahora, basta con reconocer algo que quizá no te habías permitido pensar. No tienes que volver a ser visible como antes para seguir existiendo con plenitud. A veces, existir con más verdad implica ser menos interpretable para los demás. Y eso, aunque desafiante, es una forma muy profunda de paz. Hay un punto en el que algo se ordena sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió. No es una epifanía. No es una frase reveladora. Es más bien una sensación continua de menor fricción interna. Como si ya no tuvieras que empujarte todo el tiempo para existir. Como si el esfuerzo por sostenerte hubiera disminuido, aunque la vida siga siendo compleja. En ese punto empiezas a entender algo que antes solo sabías de forma intelectual: que el sentido no aparece cuando todo encaja, sino cuando dejas de pelear con lo que no encaja todavía. Que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la ausencia de guerra interna constante. Y esa comprensión no llega como respuesta, llega como descanso. Cerrar ciclos, cuando se integra de verdad, no te deja vacío. Te deja más simple, menos fragmentado, menos dividido entre lo que muestras y lo que sientes. No porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de exigirte ser alguien definido antes de tiempo. Y en esa renuncia aparece una forma de sentido mucho más sobria, pero también más estable. Empiezas a notar que ya no necesitas justificar tanto tu historia. Que no tienes que convertir cada experiencia en una enseñanza para que valga la pena. Que algunas cosas simplemente fueron lo que fueron. Y que eso es suficiente. Esta aceptación no es resignación. Es integración. Es permitir que la vida no tenga siempre un argumento claro, y aún así seguir habitándola con presencia. Aquí ocurre algo importante con la autoestima. Ya no depende tanto de la validación externa, pero tampoco se vuelve indiferente al vínculo. No te aíslas. No te cierras. Simplemente dejas de negociar tu coherencia para obtener pertenencia. Y eso cambia la calidad de tus relaciones. Empiezas a estar más disponible emocionalmente, pero menos dispuesto a desaparecer para sostener dinámicas que ya no te representan. También cambia tu relación con el futuro. Antes, quizá, lo mirabas como una promesa o como una amenaza. Ahora empieza a sentirse como un espacio abierto. No como algo que tienes que llenar de inmediato, sino como algo que se irá desplegando a medida que tú estés presente. La ansiedad por definirlo todo se suaviza. No porque no te importe, sino porque confías más en tu capacidad de responder cuando llegue el momento. Esta confianza no es optimismo ingenuo. Es el resultado de haber atravesado una pérdida sin anestesia. De haber descubierto que no te desmoronas cuando algo termina. Que puedes sentir, integrar y seguir. Y ese descubrimiento se queda en el cuerpo. Ya no es una idea. Es una experiencia vivida.
Y las experiencias vividas pesan más que cualquier discurso motivacional. En este punto, muchas personas se sorprenden al darse cuenta de que ya no buscan tanto distraerse de sí mismas. No porque la vida sea perfecta, sino porque estar contigo dejó de ser una carga. Puedes estar en silencio sin urgencia. Puedes estar solo sin sentirte abandonado. Puedes estar acompañado sin necesidad de actuar. Esa comodidad interna no se compra ni se finge. Se construye atravesando justo lo que evitaste durante tanto tiempo. También empiezas a mirar tus pérdidas pasadas con otros ojos. No para romantizarlas, sino para reconocer que cada cierre te enseñó algo sobre tu forma de amar, de apegarte, de buscar sentido. No todo fue sano. No todo fue correcto. Pero todo fue humano. Y aceptarlo así te devuelve una compasión que antes reservabas solo para los demás. Esta compasión es clave. Porque deja de haber una lucha constante contra quien fuiste. Dejas de avergonzarte de tus decisiones pasadas. Dejas de exigirte haber sabido antes lo que solo podías aprender viviendo. Y esa reconciliación interna libera una enorme cantidad de energía emocional que antes estaba atrapada en la autoexigencia. Aquí, la herida ya no se activa con la misma intensidad. Puede aparecer. Puede doler de vez en cuando. Pero ya no define tu identidad. Es parte de tu historia, no el centro de ella. Y eso te permite moverte con más libertad, sin necesidad de borrar el pasado ni de quedarte atrapado en él. Lo que empieza a emerger ahora es una forma de esperanza distinta. No la esperanza excitada de todo va a mejorar, sino una esperanza tranquila, la certeza de que puedes elegir cómo estar, incluso cuando no puedes elegir lo que ocurre. Que puedes cuidarte sin aislarte. Que puedes vincularte sin perderte. Que puedes avanzar sin traicionarte. Queda un último movimiento en este proceso, uno que no tiene que ver con entender más, sino con permitirte vivir desde lo que ya integraste. No como alguien que superó algo, sino como alguien que se volvió más real después de atravesarlo. Eso es lo que viene a continuación. Y aunque no suene espectacular, es probablemente la parte más liberadora de todo este camino. Hay un momento final que no se siente como un cierre, sino como una llegada silenciosa. No llegas a una respuesta definitiva, ni a una versión ideal de ti, ni a una certeza que lo explique todo. Llegas, más bien, a un acuerdo interno. Un acuerdo profundo y sencillo. Dejar de pelear con lo que eres ahora. Y ese acuerdo cambia la forma en que habitas tu vida, aunque desde fuera casi nadie lo note. En ese punto entiendes algo que antes dolía demasiado para ser visto con claridad, que perder no siempre significa fallar. Que cerrar ciclos no te hizo más pequeño, sino más honesto. Que no todo lo que terminó tenía que acompañarte para siempre, y que soltar no borró tu historia, solo la volvió más liviana. La herida que se activaba cada vez que algo acababa ya no necesita gritar. Fue escuchada. Fue integrada. Ya no pides ser tapada con ruido ni validación. Empiezas a vivir desde un lugar distinto. No desde la necesidad de demostrar que estás bien, sino desde la tranquilidad de saber que puedes estarlo, incluso cuando no todo encaja. No desde la urgencia de ser visto, sino desde la serenidad de saberte presente. No desde la comparación, sino desde una medida interna que ya no depende tanto de la fuera. Eso no significa que no vuelvas a sentir tristeza. No significa que no duelan futuros cierres. Significa que ya no te abandonas cuando ocurren. Que no te apuras a reemplazar lo perdido. Que no usas nuevas identidades como anestesia. Significa que confías en tu capacidad de atravesar, integrar y seguir sin traicionarte. Hay una forma muy particular de libertad que nace aquí. No es la libertad eufórica de hacer lo que quieras. Es una libertad más profunda y más sobria, la de elegirte incluso cuando no hay aplausos. La de sostenerte cuando no hay testigos. La de no necesitar justificar cada paso de tu proceso. Esa libertad no hace ruido, pero se siente como paz. También cambia la forma en que miras a los demás. Dejas de compararte con tanta dureza. Entiendes que cada quien carga heridas que no se ven. Que muchas de las vidas que parecen resueltas solo están bien editadas. Y en lugar de competir, empiezas a acompañar. No desde la superioridad, sino desde la empatía. No desde el consejo, sino desde la presencia. En este punto, el miedo al olvido pierde fuerza. Ya no necesitas dejar huella todo el tiempo para sentir que existes. Ya no te angustia tanto no ser imprescindible. Porque descubriste algo esencial. Tu valor no depende de cuántas personas te recuerdan, sino de qué tan fiel eres a ti cuando nadie está mirando. Cerrar ciclos deja de sentirse como una amenaza. Se convierte en parte natural de estar vivo. Empiezas a confiar en que puedes soltar sin desaparecer. En que puedes cambiar sin perderte. En que puedes atravesar pérdidas sin convertirlas en identidad. Y esa confianza, aunque silenciosa,
te acompaña en todo. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía haya días de duda, de nostalgia, de preguntas abiertas. Pero ya no te asustan igual. Porque ahora sabes que no necesitas resolverlo todo para estar en paz. Que puedes caminar con incertidumbre sin romperte. Que puedes elegir desde la conciencia, no desde la herida. Si este espacio te habló de alguna forma, no como contenido sino como espejo, quédate con eso. Permite que repose. No necesitas compartirlo con todos. Pero quizá haya alguien a quien sí le serviría escuchar esto, alguien que esté cerrando un ciclo en silencio y no sepa ponerle palabras a lo que siente. Compartirlo puede ser un acto de cuidado, no de promoción. Y si decides quedarte, volver, suscribirte, hacerlo parte de tu camino, que sea desde ese mismo lugar, no desde la urgencia, sino desde la elección consciente. Porque elegirte, incluso en silencio, incluso sin garantías, es una de las formas más profundas de libertad que existen. No necesitas ser quien eras. No necesitas convertirte en quien crees que deberías ser. Puedes ser quien eres ahora, sin máscaras, sin prisa, sin demostrar nada. Y eso ya es suficiente.